Buenos días, acá estamos empezando el ciclo 2021 de nuestro club de lectores dentro de la medida de lo posible. Será entonces así, virtual, semipresencial, un poco porque estoy por la mitad del cuerpo, me van a ver, y otra poco por la forma como nos vamos a comunicar. Bienvenidos todos y comenzamos con esta novela de Antonio Dalmaceto. Este autor ítalo-argentino, a tal punto que los italianos lo consideran un autor italiano en lengua castellana. Antonio Dalmaceto, tenemos algunas claves, porque en realidad él siempre escribió sobre su vida y está muy patente la visión del mundo. ¿Quién es Antonio Dalmaceto? Ustedes mismos van a ir viendo las relaciones entre la historia de la novela y la realidad del autor. En 1938 nace en Intra, este pueblo de montaña, de padres campesinos montañeses, tal como criticaba Roberto, ¿no es cierto? A Mario, sos un montañés cabeza dura. Vieron que en un momento el autor dice, caminaba con el cuerpo inclinado hacia adelante y los brazos caídos, la forma de caminar de un montañés. El padre, ambos, padre y madre, trabajaban en fábricas. El padre en una fábrica de gas, se llamaba Narciso, y la madre, María, en una fábrica de algodón. El padre era un hombre muy testarudo, que tenía que hacer el turno nocturno en la fábrica, y durante la guerra él se resistía a permanecer ahí hasta el amanecer en la fábrica. Entonces volvía, porque decía que Hitler y Mussolini le habían podido sacar todos sus derechos menos el de dormir en su cama. Así que eso, vieron, está perfectamente ficcionalizado en uno de los capítulos. La infancia fue feliz, ¿no? Él era muy fanático de la pesca, pescaba en ese lago, nadaba, cazaba y cuidaba ovejas, y fue a un colegio religioso donde las monjas le insistieron que lo de él era la pintura. En fin, realmente pintó muy poco, dibujó muy poco, pero es un gran lector, ¿saben de quién? De Julio Verne y de Emilio Salgari, a tal punto que cuando murió en el 2015, su amigo Sacomano fue a su departamento de Recoleta, y en el departamento de Recoleta los cuadros son las tapas de los libros de Emilio Salgari y Julio Verne, que él se trajo a los 18 años cuando vino, no, a los 13 años cuando vino para la Argentina. ¿Se dan cuenta? Lo escuchamos. Mi interés por la literatura comenzó con una fuerte pasión como lector. De chico leía novelas de aventura, sobre todo de Salgari y Verne, pero solo accedí a otra literatura mucho después, cuando cambié de idioma. A los 12 años llegamos a América, y acá entonces retomamos la vida de él. En 1950, con la última oleada de inmigrantes, cruzó el mar. Fíjense que esta novela comienza con el cruce de un lago y termina con el cruce del océano. La idea de cruzar el mar, él que solo conocía el océano por los personajes de Salgari, dice que se sentía viviendo y esperando encontrar algún corsario. Llegó al puerto de Buenos Aires, estuvo una semana con parientes en Bellavista y se fue a instalar a Salto, donde un hermano del padre era carnicero y le había ofrecido trabajo. Conclusión, Antonio Dalmaceto, nuestro autor, era repartidor de la carnicería del tío, ¿no? Y iba a la escuela estatal, tenía problemas con el idioma. Los compañeros, como no hablaba castellano, decían este gringo de mierda, pero dice, tuve la suerte de que soy muy bueno con el fútbol. Entonces me buscaban para los equipos. Y ahí lentamente pudo relacionarse más con los demás. Palabras de él: no tenía nadie con quien hablar de libros. Con los otros chicos solo jugaba al fútbol. En la adolescencia aparecieron conflictos angustiantes que sentía que no podía contar a nadie y que tampoco habría sabido explicar muy bien. A los 16 años, un autor que ya no recuerdo, creo que alemán, me tocó profundamente. Era una novela escrita como una autobiografía que contaba una historia igual a la mía. Sentí que no estaba solo en el mundo,
que había otro como yo y que podía haber más. Mi experiencia era tan similar que empecé a pensar que también podía escribir sobre ella. En Salto, en la biblioteca municipal, a la que le agradece eternamente por múltiples declaraciones haber aprendido el idioma, leyó en un momento, fíjense, leí un libro que narraba la escena de una pelea, pero mejorada por un relato envolvente. Miré el nombre del autor y le pregunté, ¿quién es Jorge Luis Borges? Tal vez entonces comencé a gestarme como escritor. Descubrí sin sospecharlo la fascinante alquimia del traspaso de la realidad a la ficción. ¿Por qué? Porque el mismo Salto, una tarde, al que había en estas calles, ve que dos hombres discuten en un bar y resuelven la contienda afuera envolviéndose un brazo con el poncho y empuñando un cuchillo en la mano libre. Sabe que está viviendo una aventura y a los pocos días, en un cuento de Borges, lee el mismo episodio. Fíjense, esto parece interesante. A los 18 años dejó Salto porque quería ir, como todo montañés, del otro lado de la montaña. Quería ir a Buenos Aires, ¿no? Ahí trabaja de albañil, de vendedor de helados, dura muy poco porque el dueño se dio cuenta de que en el cucurucho le ponía mucho más helado a las mujeres que a los varones. Empleado público, pintor de brocha gorda, viajó a Bariloche ya casado con un hijo y es ahí donde escribe 7 de oro. Gradualmente se pasa al periodismo, pero él reconoce que hacía literatura disfrazada de periodismo. Muy amigo de Miguel Briante, de Osvaldo Soriano, de Guillermo Sacomano y de Jorge Di Paola, ¿no? Fue confirmado como autor estable de Página 12. Y segundo matrimonio, vive en Recoleta y murió en el noviembre del 2015. Él mismo reconoce con respecto a su obra que cuando se fue afirmando como tipo que escribía, entonces se reconoció a sí mismo. Y tuvo muchas dificultades para empezar a publicar. De todas formas, él reconoce el terruño siempre es uno de los motivos de mi obra. ¿Qué es lo que pasa? Comenzó escribiendo sobre la realidad de la latinoamericana, 7 de oro, fuego a discreción, reventando corbatas, y en cierto momento, le preguntaron por qué no escribía sobre él, sobre su vida en Italia, y ahí se dio cuenta que ya estaba reconocido como escritor en lengua castellana sobre temas argentinos, y entonces decidió grabarle, y con el grabador a la casa de la madre en Salto, le dijo que contara su vida, y esa es la fuente primaria y fundamental de Oscuramente fuerte es la vida. A esta novela siguieron 2, esta es la primera de una trilogía sobre el tema de la emigración, no del exilio, atención, porque en nuestro programa tenemos una novela del exilio que es Andamios de Mario Benedetti. Oscuramente es la vida, continúa con La Tierra Incomparable en el año 94, que tuvo el premio Planeta, Oscuramente tuvo el premio Municipal, y termina con el 2012 con Cita en el Lago Maggiore, cuando él vuelve con su hija a reconocer el pueblo de Trani. Reconocer en forma infructuosa, porque nada es igual. En realidad, ¿qué es lo que dice la crítica? Dalmaceto habla en forma igual a sus textos, su lenguaje es breve y sin adorno. ¿Qué es lo que dice él? ¿Cómo se reconoce como escritor? El escritor es un espía, miren qué lindo concepto, que anda por el mundo tratando de robar cosas en un lado y otro para alimentar su ficción. Cuando la publicó? En 1990, 21 años después de 7 de oro, que es muy recomendable, es como si fuera una versión en Bariloche, en la Patagonia, del extranjero de Camus, muy existencialista, lógico por la época, porque 7 de oro es de 1968, miren qué año, 1968, recordarán la primavera de Praga y la matanza de Tlatelolco. Bueno, ¿qué es lo que quiso él mostrar en esta novela? El problema de la vuelta. Dice,
Él reconoce, a lo mejor la visión de mi mundo quedó marcada por ese hecho. ¿Saben qué hecho vivió él cuando era chico en Trani? Vio a los alemanes en su pueblo matar, fusilar a 42 vecinos. Algunos eran amigos del padre, ¿no? Fíjense, este hecho está también ficcionalizado hacia el final de la novela. Esto lo marcó. Pese a que debo decir que mi niñez fue espléndida, más allá de la guerra y de las dificultades de mi padre. ¿Cuál es la fuente de esta novela? Su propia realidad, tanto es así que podemos ver como un viaje a los orígenes, porque la novela es herencia de toda su vida, y también una novela que vimos en el Club de Lectores, La luna y las fogatas, de Cesare Pavese. A él le gustaba muchísimo Cesare Pavese y también la poesía de Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti y sobre todo Salvatore Quasimodo, a quien le debe el epígrafe. Vamos a cambiar el orden y antes de hablar del título podemos hablar del epígrafe. Lo tienen ustedes: visible, invisible, el carretero en el horizonte, entre los brazos del camino llama, responde a la voz de las islas. Tampoco yo voy a la deriva, en torno rueda el mundo, leo mi historia como el guardián nocturno las horas de lluvia. Salvatore Quasimodo. Acá tenemos la habilidad para recordar al otro, para guiar al otro. Acá está el carretero en el horizonte y el yo del poeta. O sea que tenemos dos realidades y uno guía a la otra. Hay dos figuras paralelas y unidas en el mismo reclamo: conocerse, obedecer el llamado impreciso de la cosa y de los objetos. Y esas dos vertientes, la búsqueda y el camino del carretero y del yo poético, confluyen en esta escritura. Un detalle: este poema está recogido en la antología literaria de Quasimodo titulada La tierra incomparable, que es precisamente el título de la segunda novela de la trilogía. Oscuramente fuerte es la vida. Miren que tres palabras: oscuramente, la fortaleza y la vida. La oscuridad está presente a lo largo de todo el relato. Hay muchos juegos de luces y sombras, pero sobre todo de sombras. Hay muy buen trabajo estilístico de las imágenes de la oscuridad. Ágata teme a la oscuridad, tal como lo dice en sus monólogos, página 34 de mi edición 36, que ella teme a la oscuridad. Fuerte, la fortaleza de la historia y la vida, porque en el fondo esta es una autobiografía. Es una selección de sólidas palabras crudas y poéticas. La idea de oscuridad está mucho más trabajada en la adolescencia y va acompañada de la idea, el tema de la soledad. Hasta incluso él, en la vida del autor, cuando habla, hasta que tiene la revelación en la biblioteca, dice tal Maceto: había una parte mía que era muy secreta, dolorosamente oscura y que me aislaba del mundo. Era como una cosa confusa de dolor e impotencia, de desubicación. Estas son palabras del autor, no son palabras del monólogo de Ágata. Y en la novela sí. Ahora voy a la novela. En la página 49 tenía la impresión de que el reencuentro con mi casa se concretaría cuando lograra alejar definitivamente el peso de aquella sombra. El peso de aquella sombra. Incluso cuando se casa Elsa, reconoce aquellas sombras y claridades tenían un sabor diferente. Vamos a enfocar el problema del género, las tipologías genéricas. No, ante todo, esta novela en la historia crítica de la literatura argentina está enfocada como realismo, pero no puede poner realismo local porque el autor es italiano. Entonces la clasifica como realismo en evocación. Pero el concepto de realismo en literatura, al intentar representar la realidad con la palabra,
hace agua por varios lados. En realidad, para Barthes, dice, para el realismo, la descripción de un objeto saca de sí mismo una significación que ordena la narración. La descripción de lugares y de objetos, por más que sean realistas, son siempre subjetivas. Dependen del anteojo del que la mira, por supuesto. Bueno, de todas formas, Noé Hitrig pone, es uno de los mejores representantes de la corriente realista que responde a la intención de representar y exhibir el entramado social de un pueblo. Claro, lo que pasa, realismo argentino no, trata de exhibir el entramado social de Trane, ¿no? Pero este realismo está tamizado por la poética, es muy lírico por momentos, se habrán dado cuenta. Entonces, hablar de evocación, que está en este libro, significa internarse en una red de escrituras del yo. Léase autobiografía. Podemos decir que esta es la primera parte de la autobiografía de Ágata. Vuelvo a la cita, sostenida por la memoria. No hay documentos como parodia tanto Cohen en el informe, novela muy recomendada. Entonces, sostenida por la memoria y más que fidelidad a la verdad, se diluyen los bordes entre los géneros literarios y estamos ante memoria o diario íntimo o recuerdos de infancia o confesiones o autobiografía. Por lo tanto, el primer paso ha sido registrar la realidad, observar, evocar y escribir. Con respecto al narrador o la narradora, acá hay una sagaz mirada de la infancia. Ágata narra en primera persona, pero también Ágata intenta avanzar en la interioridad de esas terceras personas que ella observa. Y es muy importante el capítulo primero que transcurre, vamos a decir eso de transcurrir, bueno, es una ficción, transcurre en Argentina, en Las Pampas, comienza a narrar desde la Argentina para volver a mirar a los 80 años y a repensar la culpa, la vergüenza, el amor, las relaciones familiares. Se aleja de la realidad tanto como le permite su memoria. Veamos cómo él nos plantea a nosotros en una declaración de ADN de febrero del 2012, cómo él trató de elegir la voz del narrador. Leo, tenía la voz de mi madre y su forma de hablar en el grabador, así que una opción era reflejarla y limitarme a lo que ella decía. Pero de ese modo perdía muchísimas cosas implícitas en su historia, que ella no expresaba. La otra posibilidad era que yo interviniera, pero no quería que se notara la marca de mi propio pensamiento. Fue una larga búsqueda hasta encontrar el término medio. Aparentemente no salió mal, pero nadie notó más de una voz. Cuando se hace literatura con historias reales, la fidelidad de la escritura no se sostiene con solo transcribir los hechos. Hay que manejar la realidad, equilibrarla, porque suele exagerar. Uno cree en esa realidad exagerada cuando lee el diario, pero los mismos hechos en una novela pueden ser inverosímiles. En esta novela aplané ciertas escenas porque eran excesivas. ¿Saben qué es lo que aplanó? Las desgracias de la familia. Dijo que era demasiado cargar las tintas, sobre todo con respecto a la familia de Elsa. Y entonces ahora pasamos a la estructura. Es una novela donde vemos el primer capítulo en el presente de la Enunciación, ¿no es cierto? Comienza la dedicatoria a su madre, el epígrafe que ya hemos leído y los 42 capítulos. El primer capítulo es muy importante porque nos da la pauta de quién narra y del tono. Podemos leer del primer capítulo algún párrafo. Ahora que me acerco a los 80 y también yo soy abuela, en esta tierra de llanuras y horizontes abiertos, en este otro pueblo de provincia donde vivimos desde que llegamos a la Argentina después de la guerra, sigo pensando en aquellos paisajes y en aquella gente con el asombro de quien cada día
encuentra en su memoria una novedad. Me demoro recordándolos cuando estoy sola y también de tanto en tanto relatándoles algunas anécdotas a mis nietos. Ellos, que viven en un mundo lleno de estridencias y velocidad, seguramente sienten que mis historias provienen de un país un tanto irreal, perdidas en la bruma de un tiempo que no es ni podrá ser jamás el suyo. Para mí, en cambio, cada vez más es como si todo hubiese ocurrido ayer. Atención, el tratamiento del tiempo cuando se habla de memoria. Entonces, tenemos después los 41 capítulos restantes. Vemos que el 2 comienza con el cruce del lago y termina el 42 con el cruce del océano. Hay una cierta intención de hacer un relato enmarcado con la idea de traspasar el umbral, el cruce del umbral típico del circuito del héroe según Campbell. Entonces, una vez instalada en ese pasado, hay pocos racontos. Recordarán ustedes cuando al hijo, a Guido, quieren sacarle la oveja a los fascistas, ella reacciona en forma tan violenta porque no puede dejar de recordar la escena con un puñal cuando ella era adolescente. De los pocos racontos que hay. La cuestión que es una trama lineal y sencilla. Es una secuencia de hechos encadenados y la narración se detiene en cada hecho para hacer las más ricas descripciones que habrán notado o para amplificar los episodios. Todas estas mini secuencias o estas mini estructuras también están cargadas por el silencio. Si alguien quiere, los que están escribiendo además, o alguien quiere hacer un rastreo de todas las imágenes del silencio de los que se callan, muy de los montañeses de Italia. Entonces hay mucho trabajo de las imágenes de lo no dicho. Las anécdotas vinculadas de alguna forma con el presente de la Enunciación, las pequeñas historias secundarias, como la historia de los hilos rotos en el boicot en la fábrica, la historia del viejo mulín, el suicidio de la muchacha en el río, el capítulo 8, que se continúa con una leyenda sobre una víbora, la historia de Bruno Teani, el accidente y la pierna amputada, el fantasma de la mujer asesinada en un islote o el episodio de la liebre huyendo en el pueblo. Entonces, también hay hechos concretos, situaciones, experiencias, y todas estas anécdotas se desarrollan lentamente y a cada presente se le unen fragmentos de un pasado donde habita una cierta esperanza de futuro. Hay decisiones, hay sueños, como en la página 105, el final del capítulo 23, pueden leerlo, y podemos reconocer dos grandes hilos conductores. El hilo principal, que es la historia íntima de Ágata, niña, adolescente, mujer y anciana, donde predomina la mirada interior. Y el hilo colectivo de los distintos avatares de la violencia social y política, donde aparece la realidad enfrentada a la fantasía de Ágata y a los deseos. Lo más emotivo está en las fantasías, lo que tiene mayor efecto poético, y la realidad aparece en los momentos imprecisos, de tal forma que toda la estructura es como si fuera un contrapeso, mostrar un contrapeso entre momentos de paz, de quietud y de equilibrio y momentos de crisis. Puedo leerles la página 172 que es el capítulo 36, con esta estructura. Tenía la impresión de haber quedado sola cuando ella escucha el bombardeo y corre por el pueblo a buscar a sus hijos que estaban jugando en la calle. Fíjense, ante la quietud que tenía antes, la crisis. Tenía la impresión de haber quedado sola en un pueblo desconocido y abandonado, los muros, los árboles, las casas, aquellas cosas que conocía desde siempre, se me aparecían bajo una luz nueva y dura, como vistas a través de un vidrio, como si los silencios súbitos las hubiesen inmovilizado, fijándolas en una quietud de cementerio.
También ejemplos como este en la página 77, que es el capítulo 17. Aquella fue una época de quietud. Ahora vemos la contraparte. Yo espiaba complacida y un poco asombrada los cambios que se seguían produciendo. Disfrutaba que el remanso me entregaba. Tal vez en mí una voz hubiese comenzado a sugerirme que no existían cosas gratuitas, salteo. Pero esas intuiciones oscuras, bullendo en el fondo de una remota conciencia, si bien me volvían aún más preciosos aquellos momentos, parecían hablarme al mismo tiempo de la fragilidad de todo. Esto nos viene bien para el retrato de la protagonista. Y en la 172, para terminar esta idea, redondear esta idea de escritura, 172 es el capítulo... no, ya lo leí, suele pasar. Vamos a leer entonces 117, ese juego con los momentos, capítulo 26. Cuando está contando frente al nogal y recuerda los árboles. También era una señal reconocible. Pensé en los últimos meses y más atrás en todos los años que habían pasado, en la importancia de esos años. Pensé en el empeño de mi padre por terminar de levantar aquellas paredes. Pensé en mi madre y en Elsa. Me sentí en paz, en la luz, en los perfumes, en las imágenes de las laderas esparcidas de casas aisladas. Salteo. Entonces me dije que todo era más simple de lo que había imaginado siempre. Salteo, que tal vez bastara con sentarse bajo el nogal de tanto en tanto y permitir que esas voces llegaran hasta mí y dejarme llegar. Vamos a ocuparnos de lo que en literatura se llama la cronotopía, la ubicación en un tiempo y en un espacio. Les digo un chisme literario, muchos autores cuentan la misma historia, el mismo conflicto, cambian el nombre de los personajes porque cambian el espacio y el tiempo, pero en el fondo se reiteran con eso. Muy importante el espacio. Vamos a ver escuchemos palabras de él, hablando del padre. El padre que trabajaba en una fábrica. Obviamente la pasábamos mal, sobre todo del 43 en adelante. Era una zona que por estar bastante preservada solo había tenido un par de bombardeos. Bombardeaban las fábricas. Cuando terminó la guerra yo tenía 7 años, así que tengo una memoria muy vívida de esa época. Nuestra casa no estaba en el pueblo, sino un poco en las afueras. Y el pueblo estaba acordonado por puestos. Cada calle tenía uno como fortalezas en miniatura, porque en la montaña estaban los partisanos que bajaban de noche. Todas las noches bajaban y tras el toque de queda venía el tiroteo. Nuestra casa estaba en el medio, en una zona aislada. Los partisanos no pasaban, pero se quedaban detrás de nuestra casa. Entonces los tiros venían de un lado y del otro. Me acuerdo de mi madre tirando un colchón en el suelo, en un rincón, lejos de las puertas y las ventanas. La casa estaba llena de agujeros. ¿Qué les parece? ¿Para qué vamos a buscar los ejemplos en la novela si es la realidad de la vida del autor? Otras declaraciones. ¿La casa era de ustedes?, pregunta en este reportaje de Enie el periodista y contesta: sí, la había construido el padre de mi madre, que también era un obrero. El terreno venía de mi bisabuelo, que lo había comprado o se lo había ganado en un juego de cartas. Nunca se supo bien. Y mi abuelo fue construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo. Tardó años. Finalmente la heredó mi madre. La casa tenía una planta baja y un primer piso y un terreno con una hilera de vides porque mi padre hacía vino, tal cual lo que está en la novela. Tenía frutales, hortalizas. Era típico que los italianos cultivaran siempre su pedacito de tierra, ¿no? Entonces, este es el terreno montañoso donde hay poco espacio, por eso el abuelo tiene el conflicto con los límites, con el vecino
Tasio, y ven que de noche uno cambiaba los mojones, o sea, el alambrado, y el otro volvía a ponerlos. Esto se ha visto también en nuestros campos, ven de dónde nos viene. El anclaje espacial de la historia es fundamental, porque tenemos un lugar real, pero recreado por el recuerdo. Y esos lugares reales que son Arate, Verbano, Ferrara, Rapallo, Terzazo, Baralta da Milano, Vincenza, Renco, le dan verosimilitud a la historia. ¿Cuál es el lugar fundamental? La casa natal, con la que se abre y se cierra la historia. Vamos, por ejemplo, a la página 184, que es el capítulo 38, y vemos. Veía a los alemanes patrullar las calles. Sentía que esos hombres eran los dueños de todo. Con frecuencia se me cruzaba ante los ojos la imagen de aquel grupo de personas refugiadas del otro lado del río. Recordaba la sensación de lejanía y de extrañeza. Ahora estaba en mi casa, entre sus paredes, pero me sentía aún más despojada que aquel día. Era como si cada vez me empujaran más atrás, más al fondo, hacia una zona donde la casa solo mantenía sentido y validez en alguna secreta parte de mí misma, en mi imaginación, y únicamente allí, mediante un esfuerzo de fe, pudiera preservar su valor de cosa intocable. Increíble esta imagen idílica. La casa funciona como refugio de la amenaza exterior, ¿no? En ese enfrentamiento entre fascistas y partisanos, como un locus amoenus, una realidad del centro, de un lugar idílico, tal como se ve en el capítulo 17, en la página 75. Dejamos el camino y nos metimos en el bosque, subimos, bajamos, volvimos a subir. Era un día de suerte y habíamos logrado una buena cosecha. Es cuando Elsa se casó con el padre y los domingos van a buscar hongos al bosque. Sacamos la comida, hacia abajo las laderas de dos cerros se abrían en un ancho abanico y podíamos distinguir al fondo una llanura azulada y más atrás la superficie del lago brillante en los vapores del mediodía. Y más atrás la casa, ¿no? Primero ven el nogal, que es fundamental. Ese espacio, la casa, es real. Entonces, pero ese pueblo es un campo de rivalidades. Fundamental espacio, la cancha de fútbol, que luego se convierte en un lugar desde donde cañonean a los montañeses. Las fábricas, que era la pyme nuestra, era el lugar donde se podía terminar con el hambre y acabar con la miseria, donde se conseguía trabajo, pero recuerden que había que tener la libreta de trabajo y estar afiliados al sindicato, ¿no? El restaurante Fantoli, donde había bailes, las casas precarias, donde hubo hambre, hijos y tal vez amor, dice el autor. El bosque, el lago es importante. Ágata se lee a sí misma a orillas del lago. La fuente, las montañas, los dos ríos, la tierra. No nos olvidemos que el violinista es muy tímido, no se comunica con ella salvo con un palo, escribe en la tierra. Y cuando termina la novela, ¿qué es lo que hace Ágata? Va con una bolsita el último día y pone tierra y trae la tierra a América. El nogal es fundamental, ¿no es cierto? En la página 11, en la 48, en la 85, capítulo 19, el final. Me sentí sola y excluida de la alegría y la complicidad general. Atrapada en esa triste blandura, salí al patio, quizá para huir de aquella evidencia, quizá para comprobar si también las imágenes que me habían acompañado siempre se habían distanciado. Lo primero que busqué fue el nogal al fondo del terreno. Había en mí una pregunta no formulada, pero que necesitaba ser satisfecha. Solo vi ramas desnudas contra el cielo gris
y los nidos, en otra época ocultos por el follaje, ahora evidentes, colgados como ojos ciegos en el aire de la nieve. «Vamos adentro», le dijo Elsa. La acompañé y tal vez simplemente estuviese creciendo, pero no podía saberlo. Página 99, página 116. La 118 es muy breve, pero nos da el sentido del nogal, es el final del capítulo 26. Insistir en bien, entonces me dije que todo era más simple, es lo que había leído, que tal vez bastaba con sentarse bajo el nogal de tanto en tanto y permitir que esas voces llegaran hasta mí y dejarse llevar. Ya lo habíamos leído. 147, 201, ya estamos cerca del desenlace, y 202. Cuando se va, ¿no es cierto? Cuando ya se han sacado la foto, besos, abrazos, ¿no? Bueno, aquí no lo encuentro, perdón. El accidente, el monólogo. Perdón, 205. Me levanté, me asomé a la cuesta, anduve entre los almácigos, llegué hasta el fondo, toqué el tronco del nogal, me detuve acá y allá y miré el terreno desde todos los ángulos. Vienen todas las imágenes internas, recuerda al abuelo, a la madre, y después termina la novela, salimos por última vez de aquella puerta, cruzamos el patio por última vez, bajamos por el sendero y nos fuimos por la calle ancha. A cada paso giraba la cabeza para mirar la casa, hasta que la casa desapareció y solo quedó la copa del nogal, y un poco más adelante ni siquiera eso. Después hubo un ómnibus, un tren, otro tren, el puerto de Génova, un barco y América. Fíjense cómo trabaja el discurso, el enorme contraste del estilo, el choque estilístico entre el tono evocativo, especialmente centrado en la casa y en el nogal, y después la enumeración con el final de la novela. El puerto de Génova, un barco y América. Los dos orfanatos son lugares interesantes, el Monte Rosso, el gran parque de Villa Rosati, donde ella iba de niña y después era el lugar donde los alemanes torturaban, el huerto, el puesto de la Virgencita, que se convirtió en un búnker desde donde vigilaban a la gente. El tiempo, la otra mitad de la cronotopía, el tiempo es la época de principios del siglo XX, hasta la historia llega hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Se acelera, está acelerado y ralentizado. Se acelera cuando Mario busca trabajo y no consigue, y se detiene el tiempo. Hay una intención de Ágata de detener el tiempo. Por ejemplo, en la página 111 dice: pudiera ser que el tiempo se detuviera y yo me abandonara a una suerte de inconsciencia que me arrancara del todo. Este alargar el tiempo, este alargamiento del tiempo, mejor dicho, también viene relacionado con el tiempo cíclico, que es fundamental para el avance en la historia de Ágata. Cuando llega la primavera, escribe: sentía que yo también me iba renovando. Había días en que las horas dejaban de correr y sonidos y colores y formas parecían fijarse y dulcificarse definitivamente. Ese mundo mío estaba hecho de elementos simples, salteo. En la inmovilidad que me rodeaba, en la luz de las mañanas, en las largas tardes en que permanecía sola, creía saber que todo estaba bien, que todo era comprensible, ordenado y transparente. Entonces deseaba que el día no terminara de pasar y ya no me importaba si el regreso de mi padre y de mi hermano se demoraba. Era en momentos así cuando sentía que estaba recuperando por fin mi casa. Bellísima expresión del tiempo detenido unido al tiempo cíclico. Es importante el tiempo de la vendimia, la época de la crecida de los ríos, la Navidad, donde está la alusión, hay más comida y dice pensar que los ricos comen todos los días así, y esa constante oposición entre los tiempos fáciles
como el fin del capítulo 3, y las dificultades cuando espera a Mario de noche en la página 181 y que coincide con lo que dijimos de la estructura, momentos de vuelos y de reposos. El estilo es una escritura engañosamente simple. Si quieren disfrutar un poco más el discurso de este autor, miren todas las descripciones de los árboles, la diferencia entre el duraznero del abuelo, de ese abuelo amarrete que la denunció a la maestra porque le robaba azúcar, y el nogal visto por ella. Y sobre todo, no dejen de releer la descripción de la foto que sacan el día antes de que el padre se embarque para América. Es muy interesante en el capítulo 41, el final, ver las expresiones que ellos tienen, ¿no? Y la enumeración de los árboles. ¿Quiénes son los actantes, los que sostienen esta historia de gente común? Bueno, son personajes complejos en su diaria simplicidad. Atención, yo tengo leer Enie, 9 de abril, 24 de febrero, suele suceder, 9 de abril. Dice, ese laconismo es buscado cuando habla del silencio. Mis personajes siempre son silenciosos. Seguramente tiene que ver con algo, con una educación, con algo heredado. En Oscuramente fuerte es la vida, hablo de personajes silenciosos que transmiten las cosas a través de ejemplos y que tal vez no tengan palabras para expresar esa sabiduría primaria y campesina muy arraigada. Quizá como buen montañés he heredado ese silencio. Por supuesto, personaje principal, Ágata. Tenemos 4 Ágatas, la Ágata mayor de 80 años con la que comienza la novela y las 3 de la historia. Ágata niña que roba dinero al padre para comprarse una muñeca, ¿no? Ágata adolescente que es más tranquila, que fuerte, que sobrevive con astucia a los distintos problemas, que es alegre, que es inquieta, que lee mucho, que disfruta las lecturas con Elsa, que afronta las desgracias personales, y la Ágata ya mayor, casada, que recuerda que es obcecada y fuerte como un roble. Esta Ágata es la que alcanza momentos de equilibrios en el capítulo 26, creo que ya lo leímos, página 117. Entonces me dije que todo era más simple de lo que había imaginado siempre. Por supuesto, ya lo habíamos leído. Esta Ágata niña, desde los 11 años, pensemos que debe ocuparse de la casa, pero es ignorada por el padre y por el hermano. Por momentos inestables, y es muy interesante la página 83, la evolución de Ágata. Capítulo 19, cuando es la Navidad y recibe la ropa nueva, me costó cruzar aquella puerta, pero yo ya no pude desembarazarme de aquella sensación de estar moviéndome en un mundo de cosas pasadas, donde hasta mi voz, las frases que pronunciaba, huían inmediatamente o quedaban retumbando en mi cabeza como un eco surgido de la memoria. Las horas que siguieron las viví en una especie de estado de alerta. En cada acontecimiento descubrí asombrada el mismo doloroso desencanto. Este capítulo 19 es fundamental para ver la evolución de Ágata con la comida y el tiempo cíclico de Navidad, ¿no? La madre de Ágata se metió en la cama siempre enferma. Antonieta, la abuela materna, personaje muy interesante y real. Hay un retrato en la página 15. Recordemos que Antonieta tuvo 7 hijos, de los cuales 6 murieron de niños. Terrible. Es huesera, lavandera, curandera, es muy sabia y quiere mucho a Ágata y la visita en el orfanato. Ágata, la abuela paterna, muy severa,
y ella no la quiere. Elsa, la madrina, Elsa Chiaramonte, muy querida desde que era niña, amiga de la madre de Ágata y se la encarga al morir. Gran lectora, atención la relación de Elsa con la iglesia y con los curas. Debió conceder algo para casar, dice, eso siempre están dispuestos a negociar. Ángela, y ahora vienen las amigas, Ángela, la compañera de la fábrica, Silvana, la amiga de Ágata, que es muy astuta, la que la lleva por todos esos pueblos a recoger, a comprar en el mercado negro algo de víveres, con todo ese capítulo muy importante donde se ve el abuso de autoridad del uniformado de la estación y de Carlini en el pueblo. Dina y Gabriela, amigas de Ágata en el orfanato, muy breve. Lucía y Carla, que ya son amigas cuando ella es grande y que le han enseñado junto con Cristina, la prima, a bailar en el Fantoli. Rineta, la hermana de Mario, es una mujercita movediza y conversadora. Caterina, la esposa de Carlo, cuñada, muy buena mujer, se separa por las reiteradas infidelidades. Emilia, la hija del Mulín. Virginia, otra hermana de Mario. Por boca de Virginia nos enteramos de las vendetas y las rivalidades terribles que hay en ese pueblo. Nos enteramos del Chimento, que hay una Ida que odia a Ágata porque es amiga de Irene, que el padre había arreglado el casamiento, etcétera, etcétera. La tía Zanahoria, la tía Doblada, personajes caricaturescos. Lidia Mariani, muy interesante al final del libro, es la obrera democristiana que se opone a la disposición del sindicato y no quiere hacer huelga. Regina, la madre de Mario, que tiene muy mala relación con el marido, fue difamada cuando el marido Guido se fue a América y la ayuda muchísimo. La curandera, que está en el parto. Podemos ver entonces personajes masculinos. El padre de Ágata copiado sobre el padre del autor. Ya sabemos lo del episodio del fusilamiento y lo de volver a casa aún en medio de las bombas. Muy trabajador, solo los domingos va a jugar a las bochas, cruza el lago al principio, capítulo 3. Muy parco, un hombre extraño que murió cuando Ágata tenía 18 años, ella dice, nunca lo vi reír. Fíjense que también está interesante el problema de la pleuresía y los dos médicos que le hacen punción o no. No se metía en política, pero decía que era socialista. Mario, personaje fundamental, pero fíjense que en esta novela no está tan trabajado el tema del amor, con lo cual Mario funciona distinto. Hay una mala relación con Roberto, su cuñado, porque no quiere afiliarse, es tosudo, es cabeza dura, es honorable, resiste a la guerra, es el que quiere dormir en su casa, y es muy interesante en la página 181, capítulo 37, el retrato que hace Ágata de su esposo cuando lo recuerda. Más tarde, pensando en esos días, me dije que ciertas facetas de la personalidad de Mario tal vez no se me hubiesen revelado tan claramente de haber vivido épocas menos duras si la realidad no nos hubiese puesto a prueba tantas veces. Al conocerlo inmediatamente había advertido que era un hombre obstinado y orgulloso, y eso me había gustado, pero una actitud como aquella es la de no querer dormir en la fábrica, se me antojaba irracional y egoísta. Tardé mucho en presentir que aquella respuesta suya ante mis preguntas no era solamente la manifestación primitiva de un montañés obcecado, como hubiese dicho su cuñado Roberto. Comencé a pensarlo y entonces intenté recordar la manera en que Mario recalcaba la última parte de aquella frase, las dos palabras finales, la entonación de la voz al decir mi casa. Me pregunté qué quería decir exactamente, me pregunté si para él aquella expresión tenía el mismo significado para mí. Salteo, y aún más adentro, más en profundidad, hacia el sentido oculto de cada detalle, su carga de recuerdos y de sueños, la casa, mi casa, un mundo amasado trabajosamente, secretamente a lo largo de los años.
Un personaje que está del otro lado es Esposio, el fascista, el que obligaba a tomar aceite de ricino a los opositores, el que golpeó al padre en la taberna, abusador por saqueos, golpizas. Se supone que se infiltró en Francia para delatar a los emigrados socialistas, pero en Francia lo reconocen y hay una venganza muy dura. Muere al volver al pueblo. Bruno Teani, el gigante de la muleta, en la página 80, socialista amigo del padre, el de la pierna amputada. El episodio donde pierde la pierna es muy crudo, muy comprometido políticamente, y es el que canta esa canción preciosa de protesta, esa canción comunista en la hostería en la página 80. Finalmente sobrevive con los partisanos. El cura del pueblo que debe autorizar el casamiento, el director del orfanato, el que quiere negociar con el padre cuando se lleva a la hija porque tiene dinero, Guido, el padre de Mario, contrabandista, bajo, fornido, que caminaba inclinado hacia adelante, eso me gustó mucho, como los montañeses, gastador y aprovechador. Otro Guido, el hijo de Mario y Ágata, que es muy valiente en el bombardeo, que salva a la hermanita de ahogarse, con el episodio de la oveja también es importante. Carlo, el abuelo paterno, en el capítulo 4, que es el viejo Uranio con ideas fijas, tartamudo y de mal humor, se da cuenta de que Ágata le roba azúcar y entonces la delata a la maestra. Giovanni Rastellini, el bisabuelo materno, Roberto, el fascista, el cuñado de Mario, Carlo, el hermano de Ágata, que no quería afiliarse hasta que finalmente lo hizo y lo mandan a la guerra. Hay 3 guerras acá, primera, segunda y la guerra de Abisinia. El tío Ovidio, el hermano del padre, interesante personaje porque es el soltero que se negó a pagar el impuesto a los solteros que había puesto Mussolini. El violinista Bruno, tímido, que desaparece. El Mulín, que quiere suicidarse 3 veces, Piero, el matoncito de la infancia, los 2 médicos, el que es acertado y el antiguo, que creían que era loco, pero fue muy eficiente, Renato Frassani y Carlini, en el episodio de la compra de alimentos, Alfio Marino, el vecino, el marido de Pola, que es ajusticiado, Barba, el ladrón de la zona, el episodio secundario, y todos los dueños y administradores de las fábricas. Vamos a ver entonces, cerramos con los planteos temáticos de toda la novela. Ante todo, la novela describe la formación de una conciencia libre en Ágata. Es la conciencia de su capacidad de acción. Viene sujeta a los mandatos paternos y lentamente va evolucionando, independizándose. Esta fuerza de las experiencias primordiales nos muestran una historia familiar y una metáfora del crecimiento interior de Ágata. Tenemos, por ejemplo, también esa de telón de fondo, la vida en un pueblo de montaña, con las ferias, los juegos, lo del palo enjabonado, lo de ir a misa, que el padre se quedaba fuera, en el caso de Mario, el lugar donde se dirimen las cuestiones públicas y las privadas, los vínculos. Fíjense que es un pueblo donde las mujeres tenían que estar en una lista de honor, como se ve en la página 16, donde los solteros tienen que pagar un impuesto durante la guerra si no se casan, donde hay tensiones, donde hay supersticiones y creencias ancestrales, como todas esas leyendas que vimos, donde aparece la Italia campesina y obrera de la primera mitad del siglo XX, con el rol importantísimo de las fábricas y la relación también del hombre con la naturaleza. Y ahí aparece toda la descripción del espacio. En ese pueblo, un pueblo muy ligado al trabajo y a la naturaleza. La infancia presentada, el lugar de la infancia, los juegos, la primer muñeca, la rutina diaria, la escuela, la poca educación, la iglesia, la ropa, ¿no? Fíjense el episodio de los zapatos abotinados que les compró el padre cuando ella quemó los zapatos, o la ropa cosida por Elsa.
Del otro lado tenemos la violencia de la gente común, las vendetas, sobre todo ese pueblo Baralta en la montaña, con violencia de género. En la página 140, el capítulo 31, cuando realmente se resume, cuando empieza el capítulo 31, Regina, mi suegra, vino a pasar una temporada, charlábamos. Ahora, más tranquila en mi casa, preguntaba, investigaba. Regina me seguía hablando de odios, de enfrentamientos, pero a menudo no sabía darme las razones de esas diferencias. Deduje, como lo había intuido en su momento, que no pocos de aquellos rencores se remontaban a muchos años atrás, que habían pasado de padres a hijos, que subsistían aún cuando ya nadie recordara con exactitud cuál había sido el origen del conflicto. Aparentemente, en general, eran cuestiones de dinero, herencias, divisiones de propiedades y fundamentalmente de envidias, la vendetta italiana. Al final del capítulo anterior hay todo un raconto de que tal le hizo esto a tal, que lo mató, que lo acuchilló, etc. Sobre todo en Baralta. Las distintas agresiones o crueldades, la manipulación política y de los sindicatos para obtener trabajo estable. Es increíble el poder de los sindicatos. En el plano político, por supuesto, la guerra. Está la primera, la segunda y la guerra de Abisinia en el medio. El surgimiento y el poder del fascismo, con esa educación cuando eran jóvenes, los valilias. Después, cuando tenían 18 años, los vanguardistas, ¿no? Y la resistencia socialista, la resistencia de los partisanos, el hambre, la violencia y el contrabando ejemplificado en Guido, los abusos del poder, los fascistas cuando quieren llevarse al abuelo Carlo a votar, ¿no? La golpiza al padre, el deseo de los carabineros para controlar la compra en el mercado negro, la crítica social, la complicidad de los distintos personajes con la hipocresía, las envidias, las cobardías, las traiciones, eso de tener la libreta de trabajo, ¿no? Y consecuencia de la guerra, que está solamente esbozado, la solución o no de la emigración. Emigración que nace del hambre, de la violencia y de la pobreza, porque la emigración también es una especie de violencia. El rol de la mujer y el amor. Pocas escenas de amor. Acá hay un conocimiento, un noviazgo pasado por arriba y un casamiento. Hay comunicación sin palabras, ¿no? Se construye, el amor se construye como un acto de crecimiento, y liberación del novio o de la novia. El rol de la mujer, la importancia de ser propietaria, el valor de la casa, la descripción del parto, el problema de la falta de buena medicina, el valor de las palabras, el lenguaje, el silencio como rasgo de estilo, el silencio del padre, la culpa por heredar los mismos silencios, y es todo ligado a la visión poética de la memoria. Y vamos a terminar con este ejemplo de la página 58, capítulo 13. ¿Qué mujer se negaría a casarse con un hombre como tu padre? Ninguna salvo mi madrina, pero me lo callaba porque tenía la certeza de que manifestarlo hubiese sido fatal para el logro de aquel casamiento. Ignoro de dónde había surgido la idea, pero estaba convencida de que las palabras tenían un poder mágico, que una vez proferidas y lanzadas al aire, se independizaban y comenzaban a actuar por su cuenta, igual que seres vivos. Por eso me cuidaba de liberar pensamientos que albergasen mensajes negativos para mí y para la gente que quería. Me repetía que si los dejaba sueltos, se cumpliría inexorablemente la propuesta que llegaban. Me esforzaba por conservarlos firmemente encerrados en mi cabeza como si se tratase de una cárcel. Muy buen ejemplo
¿no? Y muy buena expresión del poder de las palabras en esta novela de Dalmaceto. Espero que les haya gustado. Será hasta la próxima. Tenemos algo totalmente distinto, de Fuénquinos hacia la belleza. Hasta entonces.